muchas gracias y de nuevo nada más reiterar que estoy súper agradecida por la invitación a la conferencia. Esta es mi última participación durante la conferencia, así que de nuevo ha sido un placer estar aquí y por la oportunidad de hablar de temas como estos y algo muy importante es hablar de la estenosis de vena pulmonar que no muy intencional, pero se convirtió en una parte de lo que estoy haciendo más ahora acá en Colorado. Siendo una población muy pequeña, de repente, como Juan Pablo va a poder corroborar, hay ciertos centros que tienen mayor volumen y Texas siendo uno, Boston, CHOP, acá Atlanta, increíble la cantidad de pacientes que creo que no diagnosticamos suficiente, pero súper interesante. Y también para compartir una parte de lo que preguntó Juan Pablo, el estudio COMPAS que se está haciendo en nuestros centros para stent ductal, aquí no ha funcionado, no hemos podido incluir a nadie porque si hay que decidir entre cirugía y stent, la mayoría de pacientes no quieren tener que elegir y quieren ir a stent desde un inicio. Así que es muy interesante. Bueno, acá hay varios QR codes entre todas las presentaciones donde hay videos donde hablamos un poquito más del detalle de los datos en nuestro hospital acerca de la sobrevivencia de sus pacientes. Y también hay otros QR codes con un poquito más de detalles de estos outcomes que les voy a presentar. Creo que lo que quiero hacer es más que todo definir un poquito cómo va a ser un programa de estenosis de vena pulmonar. Es una enfermedad muy difícil, pero los resultados que estamos viendo son súper buenos. Y para los que tengan interés en poder desarrollar un programa, creo que hay que también determinar ciertos recursos y también ciertas personas interesadas y que podrían ser útiles. Tal vez si no hay una estructura formal, pero tal vez saber que algún punto vamos a necesitar que estén involucrados. Y esto lo hemos aprendido acá poco a poco creando cada hospital sus diferentes programas con diferentes áreas que creemos que son las más importantes. En nuestro programa tenemos al paciente obviamente como alguien central y tenemos a nosotros como intervencionistas llevando la mayoría de la carga porque la mayoría de esos pacientes son definidos por los pacientes en neonatología o en los pisos de cardiología diciendo, bueno, ya no hay nada que hacer y al final los cirujanos dicen, no vamos a reintervenir, entonces viene mucho a a nuestro plato decidir si hay que hacer algo o definitivamente no hay nada que hacer. Entonces somos parte clave, tener enfermeras que nos ayuden en ese caso, un equipo de hipertensión pulmonar en lugares como en la Ciudad de México, Juan Pablo puede comentar, y en Denver que hay mucha altura, obviamente Bogotá y otros países estamos en una situación, pero en nuestros países que bien y ciudades que bien específica la altura causa mucha diferencia en cómo esos pacientes se comportan y vemos cómo mejoran cuando van al nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que tener el equipo de hipertensión pulmonar más involucrado en el manejo de estos pacientes. Obviamente farmacia, trabajadores sociales y neuropsicología, los cirujanos, un equipo de investigación, los equipos de pacientes ingresados y también a los padres de familia de esos pacientes. Nosotros tenemos un grupo clave que es, en el caso acá, yo soy la directora del programa, una coordinadora que es mi enfermera, que es increíble y hace un montón de manejo de medicamentos y seguimientos de esos pacientes, y la farmacista que es clave para ajustar muchos de estos medicamentos que nosotros no tenemos tanta experiencia. Esto es uno de los, hemos hecho protocolos para todo. Yo soy así que para ver cómo los resultados de un programa, siento que tiene que haber un poco de estructura, porque si cambiamos todo nuestro manejo del paciente, es bien difícil saber si es que alguien maneja diferente al paciente o es que hay una estructura en el programa. Entonces, hay muchas cosas que tenemos y uno de ellos es cuándo iniciar sirolimus, que es la quimioterapia que hemos demostrado que puede de la manera más fácil mejorar a esos pacientes clínicamente. Hay otras infusiones como Glivec que algunos centros hacen, pero es un poco complicado en muchos sentidos. Así que nosotros hemos comenzado con sirolimus, esos son como cuando iniciamos, a quién contactar, tenemos qué laboratorios hacer, cómo comenzar la dosis y el seguimiento que le damos. Algunos riesgos y consideraciones que tenemos que tener. Y luego muchos de nuestros pacientes están en 2 medicamentos para hipertensión pulmonar, sildenafil o tadalafil, y aparte Bosentan o Ambisentan.
Si están en Bosentan, en esos pacientes alcanzar el nivel de sirólimo será bien difícil. Entonces, tenemos ahora una manera de poder lograr que esos pacientes lleguen a ese nivel un poco más rápido, sin tener problemas y poder tener un efecto mejor. Entonces, es diferente la manera que lo hacemos y aquí pueden ver detalles. En el paciente tenemos cierta estructura de cuándo seguirlos como paciente externo, luego cada cuánto hacemos los cateterismos, qué frecuentes son los ecocardiogramas y cómo manejar la anticoagulación. Eso sigue en continuo cambio, así como empezamos a aprender más cómo esos pacientes van creciendo y luego es un misterio. ¿Qué hacemos con esos pacientes que nacieron, les dijeron que iban a fallecer y ahora tienen 9, 10 años y están bien? Entonces el reto es diferente y vamos a tener que seguir creando esta estructura de qué tanto vamos a seguirlo en ese momento y su necesidad en muchos casos es mucho menos. Estos que hacemos, como le digo, protocolos, empezamos a ver que es común ver sangrado o hemorragia pulmonar con intervenciones de venas pulmonares y tiene que ver mucho con la presión de la arteria pulmonar, cuántas venas están involucradas, qué tan agresivos somos. Entonces, tenemos un protocolo porque muchos de estos pacientes necesitan estar intubados y requieren muchos recursos y se quedan ingresados. Entonces, hemos empezado a detectarlos mucho más rápido en la sala de cateterismo en cuanto hacemos una intervención, al ver que hay un cambio de 2 a 3 puntos de saturación que no se recupera dentro de los siguientes 5 minutos. Es usualmente uno de los signos que ha habido algún tipo de cambio. Usualmente es un sangrado probablemente mínimo, pero lo que hacemos es succionar el tubo y vemos que la mayoría de veces que ya hay algún tipo de sangrado mínimo, aunque no hay cambios en la radiografía. Entonces, en ese momento pausamos, tenemos un sistema donde empezamos a dar dosis de epinefrina racémica como para CRUP y tenemos una dosis dependiendo el peso ideal, porque es más fácil, está ahí, es barato. Y si no, usamos TXA, que es ácido tranexámico, y en este caso si las presiones de pulmonar están demasiado altas. Entonces comenzamos la nebulización y seguimos trabajando. En medio de tiempo, para el momento que terminamos el caso, el sangrado ha parado y podemos extubar y mandar a la casa el día siguiente. Y si el sangrado es severo, usualmente esos pacientes aún extuban dentro de las siguientes 24 horas. Ya no hemos visto ese tipo de pacientes que se quedan intubados por largo periodo de tiempo. Entonces, este protocolo también está justo fue aceptado para publicación para que sea utilizado por más personas de una manera más sistemática, ya que hemos visto tan buenos resultados. Porque teníamos he tenido esas presentaciones para ayudar a otros centros para lograr tener recursos, para crear sus programas. Hice un pequeño cuestionario que mandé en el sistema de nuevo para todos los centros. Contacté a la mayoría de centros en Estados Unidos y tuvimos la respuesta de 37 centros donde les pregunté que si tenían un programa de venas pulmonares y tuvimos un buen número que dijeron que sí, lo cual me sorprendió. Puede ser que tengan solo un médico que está a cargo o puede ser un cardiólogo o intervencionista, o que están tratando de crearlo. Y aún existe que se llama PBS Network, que cubre algunos centros, pero ha estado un poquito callado y hemos tratado de reactivarlo. Está manejado por el grupo en Toronto, entonces estamos tratando de volver a ser parte y tener esos webinars que se hacían anteriormente para poder también tener un grupo donde pudiéramos mandar datos de nuestros pacientes. Hay un database que sigue disponible, pero no se ha utilizado la información en ningún tipo de investigación, pero también hay varios estudios de DNA y de marcadores biológicos que estamos trabajando con ellos activamente, así que esperamos que haya información más útil pronto. Como vemos, la mitad de los centros no eran parte del PBS Network. Preguntamos que si no tenían un programa, estaban interesados en crear un programa. La mayoría no. Y la razón por qué no hay una es porque requiere muchos recursos y no hay realmente número de pacientes. Y eso era como la clave, que no habían suficientes pacientes para decir que hay que hacer un programa. Y también hay como que pobre acceso a ciertas técnicas para determinar si hay un problema o que no hay apoyo de los hospitales.
Y lo que hemos descubierto y he logrado hablando con centros internacionales, específicamente en Europa, que los pacientes sí existen. El problema es que no hemos podido detectarlos tempranamente. Ecos en neonatología, antes que se vayan a la casa esos pacientes, cuando hay evidencia de hipertensión pulmonar, usualmente detectan estenosis de vena pulmonar y si se tratan temprano pueden tener mejores resultados. Esa es la experiencia de nuestro centro. Hicimos una revisión de 23 años de nuestras venas pulmonares y el manejo. En el 2019 oficialmente se comenzó el programa de venas pulmonares. Antes de eso eran 2 años donde empezamos a intervenir en venas pulmonares. En 2019 tomé como directora el programa y hemos empezado a determinar que tratamos los pacientes con más medicamentos desde ese momento. Tenemos una población de que eran 92 pacientes que habían tenido un manejo inicial con cateterismo y 60 pacientes que habían tenido el manejo quirúrgico. De esos pacientes, 57 pacientes eran estenosis de venas pulmonares porque eran prematuros y algunos de ellos eran postquirúrgicos como resultado de cicatrización. Teníamos un porcentaje de 28% que eran enfermedad bilateral y 15% que eran todas las venas estaban involucradas, lo que es un pronóstico peor. El promedio de venas que teníamos involucrados son 2, pero la mayoría de nuestros pacientes tienen hipertensión pulmonar. Lo que hemos visto es que el promedio de los pacientes cuando los diagnosticamos es a los 6 meses, que es cuando pacientes que han tenido ducto arterioso patente por mucho tiempo, otros problemas pulmonares empiezan a demostrar el problema. Estos son los resultados de mortalidad en nuestro centro de nuevo específicamente a través de los años. Esa es la mortalidad para pacientes que tienen todas las venas involucradas. Vemos que para 5 años el resultado es 54% si tienen todas las venas involucradas, pero para pacientes que tienen 3 o menos, la sobrevivencia es de 85%. Ahora, para 20 años, obviamente tenemos bien poquitos pacientes que estén a ese punto, pero no está aplicable para los de todas las venas involucradas, pero para la población en general es a un 72%, lo que es mucho más alto que el promedio nacional o lo que está reportado. Ahora, si tenemos enfermedad bilateral, que es una vena pues, de cada lado o más de una, pero realmente no las 4, vamos a ver que la sobrevivencia también va disminuyendo comparado con el grupo general. El punto que quiero hacer es que diagnosticarlo temprano es la clave, porque si podemos lograr que hay menos venas involucradas, comenzar tratamiento con quimioterapia como sirolimus, podemos determinar que este paciente va a tener una mejor sobrevivencia porque la progresión de la enfermedad es más rápida en los primeros 3 años de vida. Y cuando lo detectamos tarde, la mayoría de venas ya están involucradas. El promedio de sobrevivencia en nuestro centro de 2 a 5 años es 81%, cuando el promedio nacional está entre 27 y 59%. De nuevo, el tiempo de diagnóstico es bien diferente y esa es la clave. Yo estoy segura que si comparamos con la mayoría de centros que tienen el mismo tipo de intervención, vamos a ver que andan en este tipo de sobrevivencia. Cuando los pacientes tienen de nuevo 4 venas involucradas, la sobrevivencia se reduce a 50% y la mayoría de mortalidades que hemos tenido han sido relacionadas a otros tipos de problemas, usualmente son infecciones, neumonías o problemas si tienen traqueostomía de vía aérea. De nuevo, relacionado pero no directamente de vena pulmonar. Teniendo los pacientes con hipertensión pulmonar, vemos que la mayoría de pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, quiere decir de nuevo, intervenimos más temprano, tienen mejor sobrevivencia que los que tienen hipertensión pulmonar. Y ahora con el número de venas involucradas vamos viendo cómo la sobrevivencia va bajando, si vamos teniendo más venas involucradas. Pero para 15 años, lo cual es impresionante que podamos poner ese número de años en sobrevivencia a los pacientes, podemos ver que pacientes que solo tienen 1 o 2 venas, la sobrevivencia es bastante razonable. Determinar de nuevo que el paciente tiene un problema en el periodo neonatal es crítico. Ahora bien, cuando hacemos cateterismo, cómo hacer las imágenes es importante y tenemos que identificar y visualizar el problema, poder determinar si hay un problema en el ostium de la vena pulmonar
detectar y caracterizar el tipo de problema que tenemos y qué tan fuera hacia el pulmón está involucrado y poder hacer cierta planeación preprocedimiento, porque yo creo que tener un paciente viniendo a cateterismo por 5 o 6 horas no es razonable. El promedio del tiempo acá para nuestras venas pulmonares es de 2 horas y media, 3 horas, trabajando en todas las venas. Tenemos un sistema donde se trabaja rápido. Creo que lo mejor que hago procedimientos tan rápido como hablo, pero tener un sistema para hacerlo lo más rápido posible, pero eficientemente, es crítico. Y rápido no quiero decir apurado y cometiendo errores. Es más que todo evitar tanto intercambio de catéteres o intercambio de balloons. Ese es un tipo de imagen, caracteriza de nuevo el problema. Como ven, este es un paciente tenía isomerismo izquierdo, es un Glenn, tenía venas pulmonares anómalas. Estamos haciendo procedimiento por la yugular izquierda. Estoy haciendo acá un angiograma wedge de la arteria pulmonar porque la vena pulmonar izquierda estaba casi atrética y también la derecha, la superior. Entonces estamos viendo acá cómo se puede definir dónde está el problema, vemos cómo no se conecta, pero probablemente en colaterales y hay un poquito de flujo pasando hacia esa conexión, entonces sabemos que ahí puede haber un problema, teniendo dos planos para la imagen es importante. Luego hay otro tipo de imagen que para mí es súper útil, es cuando ya estamos y hemos accesado al lado que hay un problema, si hacemos el wedge pero de la vena pulmonar opuesta, en este caso la vena pulmonar inferior del lado izquierdo estaba mejor, entonces hice un wedge, tiene que ser muy gentil para que no causemos problema vascular, pero cuando vemos aquí ya hay colaterales y podemos ver dónde comienza esa otra vena, entonces es muchísimo más fácil, dejamos aquí una guía y puedo con otro catéter poder en el mismo acceso, la misma vena, poder accesar a esta. Entonces, fue muchísimo más fácil no perder tiempo buscando dónde está la vena. Tenemos ya un map, ahí tenemos dónde puede estar, ponemos nuestra referencia y ya podemos accesarla. Ahí estamos, después de hacer el ballooning de esa misma vena que les acabo de enseñar. Cuando ya entramos, solo hice angioplastia. Vemos cómo se ve mejor porque es post-inflamación. Este paciente teniendo stents ahí, claramente vamos a afectar cuáles procedimientos se le ofrecen en un futuro. Así que en este caso hicimos la angioplastia de esa vena con buen resultado y el paciente está en sirolimus y mejoró. Aquí en el lado derecho, ves, ya es un stent. Esa vena pulmonar estaba atrética, tenía un espacio de como 3 milímetros a la aurícula y pues creo que fue más que talento, suerte, que pude volverla a accesar y ahora está completamente abierta. Entonces, este paciente tiene todas sus venas pulmonares aún patentes y pudo mandarse a la casa cuando estaba ya en un estado paliativo por ser un ventrículo único y en ECMO. Entonces, el plan era que iban a retirar el soporte y en ese momento pedí que me dieran una oportunidad de abrir las venas, todas están abiertas y el paciente se fue a la casa hace un mes. Otro tipo de imágenes es poder ver intravascular para poder planear si es la pared la pared vascular que está engrosada o es que hay un problema del stent que no está opuesto a la pared. En este caso, el grupo en Boston, Ryan Callahan empezó a describir con Diego las imágenes intravasculares usando IVAS y se ve muy bien y como vemos es con ultrasonido y creo que con mucha experiencia empezamos a determinar lo que estamos viendo. Ellos compararon esto con explantación y patología y pueden comparar la estructura que se veía con IVAS con la patología, lo cual fue fantástico y aquí pueden ver cómo esa idea se empezó a desarrollar y pueden ver si hay compresión del ostium y si hay engrosamiento del tejido. Y esto fue algo que comenzó la idea de cómo podemos ver la parte intravascular. Entonces, en mi caso, lo que empezamos a utilizar, y gracias a un research grant con Abbott, es que usé la tomografía óptica coherente o OCT. Y con esto, aunque el flujo va hacia nosotros y para los que han utilizado la tecnología tendría que no funcionar, es bastante fácil, hacemos una inyección, al mismo tiempo que hacemos la angiografía, tenemos el catéter en la vena, entonces hacemos una sola angiografía y el catéter automáticamente hace el scanning y podemos ver que a comparación de IBUS, esto es un poquito más fácil de entender. Para mí está claro que tenemos estas son colaterales viniendo de esa vena pulmonar. Esas son otras colaterales que están alrededor de esa vena. En este caso habíamos hecho con Corin Balloons
podemos ver que tiene las tres navajas. Aquí tenemos los tres cortes y aquí es cuando ya hacemos una angioplastia con un balón que no sea, que sea de presiones altas. Podemos ver cómo rompemos ese tejido. Y lo que tenemos un caso donde está la bifurcación y podemos determinar con angiografía porque se registra automáticamente dónde podría estar el problema y cómo se ve el área de interés. Esos son un par de ejemplos, ya voy finalizando con el tema. Esta es una paciente que tenía un área muy corta, tenía para poder poner un stent, entonces fue bien difícil, decidí que no tenía dónde ponerlo, era 1 milímetro antes de llegar tenía una trifurcación y 1 milímetro para entrar a la aurícula izquierda, entonces empecé a hacer angioplastía nada más. Ven, esta es la pared como se ve normalmente, es la íntima, la parte más amarilla, y luego cuando regresó, vimos que estaba peor, aún estaba en el lado del ostium bastante apretado, bastante estenosado. Eso después del resultado, todo se veía muy bien, pero en el OCT vimos cómo ya iba engrosando. El tercer cateterismo, a la semana 11, eran 5 semanas después de la última, vemos cómo es todo un proceso de inflamación. La pared de la íntima estaba bastante dilatada. Nuestra determinación es que cuando esa pared en OCT es más de 0.4 milímetros, probablemente que esa vena se va a volver atrética, entonces para ese momento tendríamos que haber comenzado ya sirolimus. Y vemos como ya básicamente ese pulmón se ve como que ya no hay conexión. En ese momento tengo que poner un stent, aunque esté atrapando una de las venas. Entonces inmediatamente accesé y pusimos el stent. Esta paciente, de hecho, se trasladó, la familia se mudó a Texas y la está siguiendo Arthur. Seguramente JP la va a cateterizar pronto. Y está con buen resultado y las arterias pulmonares con presiones normales. Así que fue muy interesante ver cómo el proceso de inflamación, si nos atrasamos y llegamos tarde, va cambiando también con la geografía, pero podemos predecir cuándo el momento para comenzar quimioterapia está ahí. Así que en conclusión, tenemos que determinar que la estenosis de venas pulmonares es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad fatal como lo habíamos determinado, y creo que ese es el mensaje principal que quiero dar a conocer. Las intervenciones repetitivas son necesarias y esto se van a ir espaciando cuando se va mejorando el tratamiento médico y la quimioterapia. Tenemos que incluir todo un equipo multidisciplinario, tenemos que tener pulmonología, es importante porque ellos pueden manejar otros aspectos que afectan hipertensión pulmonar, y poder estar involucrados desde un principio y poder tener diferentes tipos de imágenes para poder entender el principio de la patología cuando es por procedimientos con presión extracardíaca o cuando es enfermedad primaria. Los invito a todos, nosotros tenemos como Colorado, estamos organizando siempre eventos educativos y algo que tenemos ya casi año y medio, que fue una iniciativa con Alan Fraisse en Francia y Sebastian Hosquet también, bueno, Alan está en UK y Sebastian en París. Hacemos una revisión de casos cada 3-4 meses, el siguiente el 17 de diciembre. Nos pueden mandar un email allí si están interesados en llegar, y lo que hacemos es discutir 3 a 4 casos de cada uno de los centros. Tenemos gente de Egipto, Watertown se une desde Bangkok. Tenemos varios centros que están comenzando sus programas en Estados Unidos uniéndose, y esta vez tenemos 3 casos ya programados para presentar, donde todos aprendemos y también podemos ver las limitaciones que tenemos en los diferentes países y casos interesantes. Y luego desarrollamos un tema importante en el cual podemos desarrollar nuevas tecnologías como las que estamos tratando de establecer, o también protocolos, dependiendo de lo que queramos hablar en ese momento. Así que solo nos mandan un email y podemos incluirlos para la siguiente reunión. Muchísimas gracias.